Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Eurípides escribió una vez: cuando alguien con dulces palabras, pero con una mente perversa, convence a la plebe, se avecinan malos tiempos para el Estado. En efecto, se avecinan malos tiempos para ustedes, para mí, para todos nosotros, porque los bancos centrales con sus dulces palabras han logrado convencernos para que no dejemos de comprar y comprar con dinero prestado. Así que también se avecinan malos tiempos para el Estado, de la economía. Stacy. Max, veamos el siguiente artículo que recoge en Estados Unidos el USA Today. ¿Está alimentando la Reserva Federal una enorme burbuja de los mercados bursátiles? El artículo nos invita a analizar este gráfico sobre el S&P 500 desde el año 1996 hasta hoy. Vemos que en él se refleja primero la burbuja de Internet, luego la burbuja inmobiliaria y finalmente para la actualidad han decidido poner unas exclamaciones e interrogaciones. El artículo señala que uno podría pensar que actualmente nos encontramos ante la mayor burbuja del mercado bursátil de toda la historia, puesto que a día de hoy los precios en el S&P 500 son un 30% mayores que durante las dos burbujas anteriores. Yo en el pasado me dedicaba al estudio de las burbujas. Por cierto, me acabo de enterar de que Jeffrey Winters, mi antiguo mentor en este ámbito, acaba de fallecer. Fue el mejor corredor de bolsa de su época. Winters y yo hablábamos mucho de la historia de las burbujas en el club gastronómico de la Bolsa de Nueva York, que era donde solíamos ir, y donde él me enseñaba cosas sobre la historia de la institución. Gracias a él aprendí que cada burbuja tiene sus propias características. Por ejemplo, la burbuja del mercado bursátil del año 87, a la que asistí con mis propios ojos, fue provocada por la cobertura de las carteras de acciones. Luego vino la locura de las .com en los años 90, que también presencié en persona y en la que participé desde Los Ángeles. Esta burbuja fue consecuencia del escalonamiento de las ofertas públicas de venta que protagonizaron Frank Quattrone de Credit Suisse, Henry Blodgett de donde fuera que trabajara, y Mary Meeker. Entre los tres crearon esta enorme y delirante burbuja tecnológica de las .com. Después vino la crisis de las hipotecas basura provocada por la absorción de grandes cantidades de dinero de las instituciones y de los fondos de pensiones para la venta de unos productos totalmente fraudulentos e inservibles. Pues bien, esta gran burbuja del 2014 podría denominarse la burbuja de la deuda soberana. La deuda española cotiza en máximos históricos. La rentabilidad del bono soberano británico se sitúa en niveles que no se alcanzaban desde hacía 300 años. Y la deuda soberana estadounidense cotiza en valores máximos a los que no se llegaba desde hacía 240 años. La burbuja es consecuencia del esfuerzo coordinado de los bancos centrales. Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, es el que ha decidido comprar toda esa deuda española y de otros países europeos, lo que ha hecho que el balance general del Banco Central Europeo haya igualado ya al de la Reserva Federal o al del Banco de Inglaterra. Y el gran padre de todo esto es el Banco de Japón. Se están adquiriendo billones de dólares, euros y yenes en deuda tóxica hasta que se alcance un punto de no retorno y se genere una enorme burbuja de la deuda soberana jamás vista. Creo que la adquisición de activos por parte del Banco Central Europeo acabará con el estallido de esta burbuja dentro de no mucho. Bueno, pues a pesar de los gráficos que publica el USA Today en el artículo y a pesar del título, que recordemos es el siguiente, ¿está alimentando la Reserva Federal una enorme burbuja de los mercados bursátiles? El periódico responde a la pregunta de forma negativa. Cito textualmente: el hecho de que la política monetaria de la Reserva Federal haya provocado un incremento del precio de las acciones no significa que haya una burbuja. La razón es sencilla. Para que haya una burbuja no basta con que el precio de los activos esté inflado. Tiene que estar inflado hasta un grado irracional. Y como acabamos de demostrar, ese no es el caso. Incluso podríamos afirmar que el incremento de los precios es del todo racional. ¿Y qué argumento utilizan para demostrar que no es irracional? Que Noah Smith afirma en Bloomberg que los intereses al 0% justifican los valores de las acciones porque el valor de un activo financiero es el valor descontado actual de su futura liquidación. Y cuando la tasa de descuento, en la que influye también la tasa de interés establecida por la Reserva Federal, baja, el valor fundamental verdadero de los activos de riesgo sube de forma mecánica y automática. Se trata de un incremento irracional de los precios, no de una burbuja. Antes de cada crisis, siempre hay una serie de periodistas que salen a la palestra diciendo que no habrá crisis. Antes del crack del 29, muchos periodistas aseguraban que el mercado bursátil se mantendría en estos niveles elevados de forma permanente. Lo mismo ocurrió antes de la crisis de 1987, cuando muchos analistas decían que el valor de los mercados podría duplicarse o incluso triplicarse.
Y antes de la crisis de las .com, el propio Alan Greenspan pensaba que la economía habría entrado en una nueva era de permanente prosperidad y que el PBI podría crecer incluso un 4% gracias a Internet. Esa innovación tecnológica tan interesante. Pero lo que sucedió en realidad fue que el Nasdaq sufrió un desplome del 85%. Pues bien, ahora mismo nos encontramos a las puertas de la burbuja de la deuda soberana del año 2014, el mayor desplome del precio de la deuda de la historia. Así que tiene que haber una serie de periodistas que hagan análisis ridículos, que luego criticaremos dentro de 1 o 2 años, cuando todas las ovejas se hayan tirado ya por el barranco. Como hemos visto, el artículo emplea los términos mecánico y automático, y eso me recuerda a los robots que los Hanwha Eagles, un equipo de béisbol de Corea del Sur, ha colocado entre el público en las gradas porque han perdido 400 partidos seguidos. Aquí tenemos a los robots que son como los aficionados, solo que a ellos no les importa cómo le va el equipo, siempre estarán ahí animando. Pues bien, según el artículo, siempre va a haber un robot mecánico, habitualmente un académico o periodista, que diga que es imposible que los mercados no sigan subiendo. Sigamos con esta metáfora. Debajo de la superficie, las empresas estadounidenses están perdiendo dinero a espuertas. Lo que pasa es que se disfraza gracias al dinero que piden prestado al 0% de interés para comprar sus propias acciones, lo que disminuye drásticamente el número de acciones e infla artificialmente los beneficios por acción y la relación precio-beneficio, que se sitúa en torno a los 16, 17 o 18 puntos. Pero si descontáramos todas las acciones que se han recomprado, esa relación se encontraría más próxima a los 30 o 40 puntos, una cifra muy elevada. El problema es que el fraude contable oculta esta burbuja, y lo mismo puede decirse de la participación y la manipulación por parte de los bancos centrales, así como la manipulación a gran escala que se ha hecho de los metales preciosos y las alianzas entre los bancos centrales de todo el mundo. El Banco de Pagos Internacionales, que es el que conoce mejor todo lo que está ocurriendo en el mundo, dijo la semana pasada que tenemos una burbuja de los mercados. Así que lo que diga un paleto a partir de una serie de datos inservibles extraídos de esas marionetas mecanizadas que animan desde las gradas no tiene ningún valor. Un antiguo académico que se convirtió en gestor monetario, John Hussman, ha escrito lo siguiente sobre esos mercados que para algunos, como el USA Today, no están sobrevalorados. Sí, tenemos una burbuja de las acciones. De hecho, ha efectuado una serie de cálculos complejos que demuestran que el mercado está sobrevalorado. Veamos qué opina sobre lo que están haciendo los inversores. Me da la impresión de que los inversores se han olvidado de la aritmética básica y se han visto envueltos por un pensamiento irracional denominado descuento hiperbólico, que consiste en la disposición a aceptar beneficios mínimos a corto plazo en lugar de esperar pacientemente a obtener mayores beneficios al cabo de un tiempo. En efecto, los intereses al 0% han hecho que los inversores estén dispuestos a aceptar cualquier riesgo, por muy extremo que sea, para evitar el malestar de no sacar ningún beneficio inmediato. ¿Qué ocurriría si un casino de Las Vegas no cobrara nada por las fichas con las que se juega? ¿Qué pasaría? ¿Se jugaría más o se jugaría menos? Los bancos centrales, cuando reducen los intereses hasta el 0, para una clase privilegiada y selecta de especuladores de Estados Unidos y del resto del mundo, lo que hacen en realidad es bajar el precio de las fichas hasta 0. Activan con este movimiento, bueno, no sé si exactamente es así, la máquina tragamonedas de la economía estadounidense, y a veces les llega un dinero caído del cielo. Y si se quedan sin fichas gratis, el Banco Central les da más, mientras que el resto de la población se ve obligado a trabajar limpiando el vómito de los especuladores en sus cuartos de baño por culpa de todo lo que han bebido. Porque no solo las fichas son gratis, la bebida también lo es. Perdona que te diga, pero esta es una economía en la que no se puede creer. Una economía de limpiadores y especuladores que vomitan en el casino Gulag, donde consiguen fichas y bebidas gratis que les dan los bancos centrales. Está claro que al final todo va a acabar mal. Va a terminar vomitando todo ese riesgo como un bulímico empedernido.
John Hussman analiza con más detalle el hecho de que los bancos centrales estén regalando todas esas fichas de casino. Dicho esto, lo que está claro es que el factor más importante que mueve a la economía no es la valoración, ni siquiera los fundamentos, sino la percepción, según la cual, de alguna forma, la Reserva Federal tiene la capacidad de mantener al mercado bursátil en una animación suspendida y que incluso avanza de forma diagonal y los intereses al 0% no permiten hacer otra cosa que no sea tener acciones. Una animación que avanza. Parecen los dibujos animados del Pato Donald o del coyote, que sigue corriendo por el acantilado hasta que mira abajo y se da cuenta de que la carretera ya no está. Los mercados suben por la escalera de la esperanza y bajan por el hueco del ascensor de la realidad, hasta caer en un charco de vómito y orina por culpa de un idiota que decide escribir en Bloomberg un artículo sobre no sé qué mecánico que hace que los precios en los mercados sigan siendo bajos. Sí, claro que siguen siendo bajos. A ver si piensa lo mismo cuando lo metan en la camilla. Siguiendo con el comportamiento que han tenido los bancos centrales, lo que sí es cierto es que la Reserva Federal ha creado 4 billones de dólares en una divisa improductiva y en reservas bancarias que alguien debe tener en su poder. Y como los inversores no perciben que los activos de riesgo sean tales, están dispuestos a ser quienes se hagan con ellos para intentar conseguir cualquier rentabilidad a corto plazo que sea mayor que cero. Lo que también es cierto es que un año más de intereses al 0% más allá de las expectativas actuales significaría tan solo un incremento de alrededor de 4% en las valoraciones de mercado. Lo que viene a decir es lo mismo lo que dices tú, aunque con otras palabras, que nos vamos a caer por el hueco del ascensor. Mira, esto es lo que yo creo que va a pasar con esos intereses al 0%. Que la clase bancaria va a privatizar el mundo entero. O al menos eso es lo que pretenden. Quieren quedarse con todos los valores del S&P y privatizarlos en su totalidad. Así que los bancos centrales con esos intereses al 0% van a hacer que se privaticen. Empresas como IBM, Coca-Cola y las demás empresas del Dow Jones. Van a privatizarlo todo. Ese es el plan. Acabar con la posibilidad de que cualquier persona pueda participar en el mercado bursátil y tener acciones. Los miembros del populacho que se atrevan a comprar una sola acción de una empresa que cotice en bolsa con la esperanza de convertirse en el nuevo Warren Buffett van a desaparecer exterminados por los hermanos Koch y los Buffetts del mundo, estafadores profesionales del capital privado. Van a privatizarlo todo. Muchas veces hablamos de la oligarquía, pero lo cierto es que Estados Unidos se ha convertido en una clepto-oligarquía. Por último, Hussman señala que si el precio actual es el precio justo, como afirma el USA Today, las tasas de interés tendrían que mantenerse en el 0% hasta el año 2040. Esa sería la única forma de que el precio fuera justo. Eso o los futuros del vómito a largo plazo, porque aún queda mucho para llenar el Gran Cañón de vómito puro e inalterado. Stacy, tenemos que irnos. Gracias, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el aburrido experto en Wall Street, Mitch Firestein, autor de Planeta Ponzi. Mitch, ¿sigue trabajando en la City de Londres como gestor monetario después de todo lo que está pasando? Claro, esto no es un croma, es un fondo real. Gracias por volverme a invitar. De nada. Mitch tiene que contarnos cosas sobre su viaje a Italia y lo que ha descubierto por casualidad. Eso es lo que pasa cuando uno navega por el Mediterráneo con sus ricos amigos suizos. Cuéntenos lo que ha descubierto. Lo que he descubierto es que la economía no va tan bien como quieren hacernos ver el Banco Central Europeo y Mario Draghi, antiguo miembro de Goldman Sachs. Muchos de los bares y restaurantes a los que fuimos a tomarnos unas copas estaban bastante vacíos y los trabajadores se quejaban. A lo mejor es que a usted no les cae bien. Cuidado, ahí viene Mitch Firestein, el aguafiesta de Kaiser Report. Vámonos por la puerta de atrás. Y cuando usted entró ya no había nadie. Es posible, pero cuando uno está en el centro de la ciudad y ve que las terrazas de las plazas que suelen estar llenas de gente tomando una cerveza están ocupadas al 40% a mediados o finales de julio, eso quiere decir algo. Permítame que lo interrumpa. Si esto es cierto, ¿por qué los mercados de deuda de Italia, España y el resto de Europa están alcanzando nuevos máximos históricos? La gente está cerrando los ojos y comprando al precio máximo. Es una locura para aquellos que buscan rentabilidad. Es como inyectarse heroína en las venas, porque los bonos y las deudas de Italia, España y Portugal
nunca se van a poder pagar, por lo que acabarán incumpliéndolas. Llevan mucho tiempo intentando posponer la solución del problema, y la verdad es que lo están consiguiendo. Ahora están llevando a cabo una revisión de la calidad de los activos, probablemente el test menos claro del mundo, porque no nos dicen cómo los van a evaluar. ¿Qué es eso? ¿Un nuevo test de estrés? Sí, un nuevo test de estrés que va a realizar el BCE. ¿El Banco Central Europeo? Eso es. El Banco Central Europeo va a hacer un test de estrés a los bancos europeos para decir que todo va bien. Pero eso mismo fue lo que hicieron con Dexia y a las 2 semanas la entidad quebró. El caso es que la emisión de moneda ha hecho que el precio de todos estos activos esté sobrevalorado. Y eso provoca a su vez que la rentabilidad de los bonos se encuentre en mínimos históricos, cuando no hay ninguna posibilidad de que esos países puedan saldar esa deuda. Pero estos test de estrés son fraudulentos. Lo hacen solo para quedar bien. Como usted dice, es como ponerle maquillaje a un cerdo. Exacto. Un montón de barra de labios para que la gente se sienta cómoda y los compre. Y que de esa forma el gobierno no los tenga en sus cuentas. Pero cuando todo se venga abajo, como en Argentina, los medios dominantes no nos cuentan que Argentina está a punto de incumplir 1.500 millones de su propia deuda dentro de 3 días. Y que eso va a desencadenar otros problemas en el sistema bancario. ¿Qué problemas? Bueno, antes que nada me gustaría preguntarle su opinión sobre la situación en Argentina. Paul Singer, capitalista de fondos buitre, adquirió un montón de deuda a muy bajo precio en los tiempos difíciles. Y luego demandó al banco por la totalidad de esa deuda. Muchas personas, como nuestro amigo Greg Palast, periodista de investigación, se han atrevido a decirle que es un buitre y que no es bueno para la economía. Usted pertenece al sector bancario, Mitch, así que es posible que se encuentre en el otro lado del debate. ¿Qué le parece todo esto? El problema es que ya no hay normas. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra han cambiado las reglas y han movido la portería después de jugar el partido. Hay una enorme cantidad de asignaciones erróneas de capital y la gente está invirtiendo mucho dinero en busca de rentabilidad. Pero no está evaluando correctamente el riesgo. Ya no hay gestores del riesgo como yo. Si los intereses están al 0%, ¿es más difícil o más fácil evaluar el riesgo? Siempre es igual de difícil. Lo que pasa es que la gente está invirtiendo dinero en productos que deberían cotizar al 20%, pero que como los intereses están manipulados para mantenerse en cero, están por debajo del 5%. Pero si eliminamos el descuento de los dividendos con unos intereses del 0%, no tenemos una vara de medir que nos permita evaluar el riesgo. No la hay. Usted dice que no hay normas, así que la respuesta está clara. El riesgo es más difícil de evaluar. Me ha dado la respuesta equivocada. Le voy a poner un negativo. Se ha equivocado. En fin, Mitch, vamos a ver unos gráficos. He traído varios. Mitch y sus gráficos. Cuando lo entierren pondrán en su epitafio, tenía muchos gráficos. En fin, vamos a comparar el mercado actual con el de la Gran Depresión. El primer gráfico que vamos a ver refleja la media del Dow Jones entre 1926 y 1929. Seguro que les suena lo que pasó en 1929. Pues bien, el Dow Jones subió el 181% en ese periodo. Y luego tenemos este otro que muestra la evolución del Dow Jones entre 1929 y 1932. Pues bien, como vemos, todo lo que sube baja. Y además sube por la escalera y baja por luego el ascensor, en concreto el 89%. Algo parecido a lo que ocurre hoy en día sucedió entre 1998 y el año 2000, cuando explotó la bomba del Nasdaq y de las .com. Como vemos en este gráfico, el Nasdaq se disparó y creció un 255% en 2 años. Pero luego, entre el 2000 y el 2002, cayó un 78% y destruyó 5 billones de dólares en capitalización de mercado, por culpa de la exuberancia irracional de Greenspan, que provocó la desaparición del 52% de estas empresas tras el estallido de la burbuja de las .com. El siguiente gráfico muestra la evolución del Dow Jones entre el 2009 y el 2014. Como vemos, el índice ha subido el 162%, así que ahora toca preguntarnos si este es el nuevo modo neutral o la antesala de una nueva y desastrosa crisis financiera. El último gráfico nos muestra la evolución de las acciones de una empresa fraudulenta denominada CYNK. No sé si habrá oído hablar de ella. El caso es que, como ya no funciona el mecanismo de descubrimiento de precios y tenemos hiperinflación en las clases de activos, los mercados, guiados por un frenesí en caliente, impulsaron el valor de las acciones de esta empresa hasta los $21. Fue entonces cuando los organismos reguladores se dieron cuenta de que la empresa no tenía trabajadores ni ingresos, por lo que interrumpieron su cotización durante 10 días. Lo interesante de todo es que, como se trata de una empresa fraudulenta que opera en un mercado manipulado, cuando se reemprendió la cotización, la gente siguió operando con esas acciones que cotizaban alrededor de los $5 cuando en realidad no existían.
Esto es como cuando yo trabajaba en Wall Street y teníamos las llamadas sábanas rosas, acciones que cotizaban en torno al penique, a los 2 peniques o a los 5. Eso es lo que solía ocurrir con esas empresas anónimas y con pocas operaciones, que eran una especie de farsa. Lo increíble de todo esto es que ahora esté pasando lo mismo con empresas multimillonarias, que han convertido al mercado bursátil internacional en un cuarto de calderas, en el que se cometen todo tipo de travesuras especulativas sin ninguna base real. 1.000 millones equivalen a lo que antes era 1 millón, al igual que el verde equivale a lo que antes era el negro. La gente ya no se fija en la valoración ni en el valor. Así que tenemos que volver a prestar atención a los parámetros. Pero sin unos intereses que... Unos intereses libres de riesgo. Sí. Todo el mundo dice que la economía va bien, que el PBI crece solo, etc. Pero si nos fijamos, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años está por debajo del 2,5%. Y eso nos dice que la economía no está en buen estado. Lo único que han hecho ha sido manipular las cifras. Sí. Bien, avancemos. Osborne habla de recuperación en el Reino Unido, pero eso a mí me parece un mal uso del lenguaje, porque tras la crisis del 2008, el Reino Unido ha duplicado su deuda. Han dejado que la deuda de las tarjetas de crédito esté fuera de control hasta alcanzar los 600.000 millones de libras. ¿Eso es una recuperación, Mitch? No, creo que no estamos asistiendo a una recuperación. Hay que tener en cuenta que a partir del próximo mes de septiembre van a cambiar los métodos a la hora de calcular el PBI. Por ejemplo, en el caso de Grecia, el país heleno tenía una recesión del 4%, que ahora va a pasar al 0,3%, es decir, un descenso del 3,7%. Y este año el PBI pasará de crecer el 0,6% a un sólido 3,6%. Como suele decir el Instituto Nacional de Estadística británico, se trata de una revisión de los métodos de cálculo única en cada generación. Pero bueno, volviendo a la gran recuperación que pregona George Osborne, el sector servicios es el mayor componente del PBI. Pues bien, tanto la construcción como las finanzas han bajado. Es decir, la cifra de empleos bien remunerados y de calidad no ha subido. Así que no estamos donde antes. La deuda ha crecido y el gasto público ha hecho lo propio. Pero al mismo tiempo la recaudación de impuestos ha disminuido. Y en lo que respecta a los ingresos reales, al dinero que ganan los ciudadanos, la cifra ha descendido entre un 10 y un 14% durante los últimos 4 o 5 años. De acuerdo. Basta solo una pregunta retórica para demostrar que George Osborne miente. Si la economía británica se está recuperando, entonces, ¿por qué no suben las tasas de interés? Los intereses deberían subir a la vez que la economía se va recuperando. Para eso está el Banco de Inglaterra. Ese es el cometido de Mark Carney. Coincido plenamente. Ahí tenemos un test de litmus que demuestra que George Osborne, ministro de Economía británico y responsable del erario público, es un mentiroso. No se trata de una recuperación, sino de una burbuja del precio de los activos. Se trata de hiperinflación en las clases de activos. ¿Sabe lo que ocurre? Pues claro, es una farsa, una tragedia. Que una estafa Ponzi no se puede aflojar. Ese es el titular más importante que hay que poner con luces de neón. En otras palabras, lo que ha conseguido Osborne ha sido crear una economía vinculada a las burbujas de activos, que permite extraer capital comprando con el dinero que se pide prestado como garantía de la vivienda, cuyo precio está inflado. Esa es la supuesta recuperación de la que habla. Pero el empleo no crece, la producción no crece y tampoco la mano de obra y los salarios. Lo único que vemos es gente tomando dinero del precio de un activo sobrevalorado y utilizándolo para comprar. Pero cuando esos activos inflados vuelvan a su valor real, que lo harán, la gente pierda todo su patrimonio y el consumo se frene en seco, George Osborne y Janet Yellen estarán dando conferencias por el mundo, cobrando $200.000 por cada una. $200.000 por comida. Osborne dice que salvó la economía británica, cuando en realidad la arruinó por completo. Miente como un bellaco constantemente. Si analizamos las cifras interanuales del déficit presupuestario y el endeudamiento del sector público durante el mes de junio, vemos que ambas han aumentado un 40%. Antes se situaba en los 11.400 millones. ¿Sabe qué? Esto me aburre. Prefiero cambiar de tema. Escuche lo que le voy a decir y olvídese de sus gráficos, que no valen para nada. Prefiero seguir avanzando. Nos queda poco más de un minuto. Aquí tengo la prueba de que Osborne miente. Va a presentarse a las elecciones. ¿Puedo hacer la pregunta? Está bien.
El impuesto sobre la renta del Tesoro ha subido el 3%, mientras que el derecho de timbre lo ha hecho un 40%. Lo que demuestra a las claras que todo se basa en una gran mentira, la especulación inmobiliaria. Pero la economía no se está recuperando de verdad. Sí, hay muchísima especulación inmobiliaria. El estallido va a ser de proporciones gigantescas. Los activos de los que estamos hablando van a estallar por culpa de esta política ridícula del Banco Central. El problema es que tenemos hiperinflación en ciertas clases de activos. No inflación, hiperinflación. Mark Carney y George Osborne no están haciendo nada para controlar la burbuja inmobiliaria, y eso va a acabar perjudicando a mucha gente. Los que están comprando viviendas en Londres lo van a pasar muy mal cuando el precio se venga abajo. Ocurrirá como en Japón, donde desde 1987 hasta hoy el precio ha caído el 90% desde su nivel máximo, y no volverá a recuperar su nivel en muchísimo tiempo. La gente dice que el mercado inmobiliario británico es cíclico. Piensan, a lo mejor baja el 10%, pero volverán a registrarse nuevos máximos históricos. Pues no. Nunca van a volver a alcanzarse esos niveles. Se trata de una nueva tulipomanía, que no volverá a repetirse en toda la historia. Y los dirigentes actuales pasarán a la historia como sus máximos responsables. Colorín colorado, el auge del mercado inmobiliario se ha acabado. Bien dicho, Mitch Feinstein. Tenemos que irnos. Muchas gracias de nuevo por estar en Kaiser Report. Gracias por invitarme. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado, Mitch Feinstein, de PlanetPonzi.com. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Eurípides escribió una vez: cuando alguien con dulces palabras, pero con una mente perversa, convence a la plebe, se avecinan malos tiempos para el Estado. En efecto, se avecinan malos tiempos para ustedes, para mí, para todos nosotros, porque los bancos centrales con sus dulces palabras han logrado, de donde fuera que trabajara, y Mary Meeker. Entre los tres crearon esta enorme y delirante burbuja tecnológica de las .com. Después vino la crisis de las hipotecas basura provocada por la absorción de grandes cantidades de dinero de las instituciones y de los fondos de pensiones para la venta de unos productos totalmente fraudulentos e inservibles. Pues bien, esta gran burbuja del 2014 podría denominarse la burbuja de la deuda soberana. La deuda española cotiza en máximos históricos. La rentabilidad del vencernos para que no dejemos de comprar y comprar con dinero prestado. Así que también se avecinan malos tiempos para el Estado, de la economía. ¿Stacey? Max, veamos el siguiente artículo que recoge en Estados Unidos el USA Today. ¿Está alimentando la Reserva Federal una enorme burbuja de los mercados bursátiles? El artículo nos invita a analizar este gráfico sobre el S&P 500 desde el año 1996 hasta hoy. Vemos que en él se refleja primero la burbuja de Internet, luego la burbuja inmobiliaria y finalmente para la actualidad han decidido poner unas exclamaciones e interrogaciones. El artículo señala que uno podría pensar que actualmente nos encontramos ante la mayor burbuja del mercado bursátil de toda la historia, puesto que a día de hoy los precios en el S&P 500 son un 30% mayores que durante las dos burbujas anteriores. Yo en el pasado me dedicaba al estudio de las burbujas. Por cierto, me acabo de enterar de que Jeffrey Winters, mi antiguo mentor en este ámbito, acaba de fallecer. Fue el mejor corredor de bolsa de su época. Winters y yo hablábamos mucho de la historia de las burbujas en el club gastronómico de la Bolsa de Nueva York, que era donde solíamos ir, y donde él me enseñaba cosas sobre la historia de la institución. Gracias a él aprendí que cada burbuja tiene sus propias características. Por ejemplo, la burbuja del mercado bursátil del año 87, a la que asistí con mis propios ojos, fue provocada por la cobertura de las carteras de acciones. Luego vino la locura de las .com en los años 90, que también presencié en persona y en la que participé desde Los Ángeles. Esta burbuja fue consecuencia del escalonamiento de las ofertas públicas de venta que protagonizaron Frank Quattrone de Credit Suisse, Henry Blodgett de